Nosotros decimos, nuestro expositor es el capitán de fragata de Estado Mayor Cristian Fiallos Peralta, oficial superior de la Armada del Ecuador con 27 años de experiencia. Además es especialista en inteligencia naval, contrainteligencia y seguridad marítima, lo cual ha desarrollado una destacada trayectoria en el análisis y combate de amenazas vinculadas al crimen organizado y al narcotráfico. Además, es abogado, licenciado en ciencias navales, ingeniero en finanzas y magíster en gestión marítima y portuaria. Además de ello, recibió información, de haber recibido información especializada en diversos países. En esta ocasión nos acompaña para compartir todo su conocimiento sobre el crimen organizado frente al sector marítimo, un tema que realmente es muy preocupante hoy en la actualidad. Así que, capitán Cristian Fiallos tiene la palabra. Bienvenido. Bueno, buenos días con todos. Es un placer y un honor compartir con tan directo auditorio. El día de hoy vamos a hablar sobre el crimen organizado frente al sector marítimo. Vamos a hablar del hinterland, el borderland, estos conceptos que son tan importantes para entender cuál es la dinámica en el sector marítimo y qué es lo que le afecta como crimen organizado transnacional. Vamos a hablar sobre inteligencia, sobre cadena logística y sobre gobernanza marítima. Para tal efecto, el propósito de la exposición es el siguiente. Vamos a explicar cómo el crimen organizado explota la cadena logística sin revelar información reservada, por supuesto, operativa ni política. Vamos a hacer un enfoque técnico, académico y general. Vamos a hablar de rutas, fuentes, capacidades, pero no vamos a hablar de procedimientos sensibles. Esto será basado en fuentes abiertas, categorías estratégicas y bibliografía, y va a estar orientada, por supuesto, a proteger el comercio lícito y la soberanía. La diapositiva 3, por favor, Yaritza. Perfecto, muy bien. Más allá del muelle, hablar del crimen organizado frente al sector marítimo exige comenzar con una premisa clara. El mar no es el origen del crimen organizado, el mar es su espacio de proyección, su autopista estratégica, su medio logístico, su zona de ocultamiento y en muchos casos su multiplicador económico. Las organizaciones criminales no nacen en los buques ni en los contenedores, tampoco en los patios portuarios. Nacen en tierra, en mercados ilícitos, en territorios vulnerables, en redes de corrupción, economías informales, en estructuras violentas, en debilidades institucionales. En definitiva, eh, tienen una demanda internacional que paga cantidades extraordinarias por bienes prohibidos. Por eso, si queremos entender el crimen organizado frente al sector marítimo, no basta mirar solamente el mar, porque esto es un análisis holístico. Hay que mirar la cadena completa. Hay que mirar la finca, hay que mirar la carretera, el centro de copio, la empacadora, el transportista, el depósito, el parque logístico, el sistema financiero, el mercado consumidor y en este contexto, la ruta marítima es apenas una parte visible de una arquitectura mucho más compleja. El delito puede viajar por mar, pero se organiza, se protege, se financia y se usufructúa en la tierra. La siguiente, por favor, Yaritza. En Ecuador, esta discusión tiene un contexto particularmente sensible. Desde el 2019 hasta la actualidad, la evolución de muertes violentas muestra una transformación profunda del fenómeno criminal. En el 2019, el país se registraba todavía niveles de violencia comparativamente bajos frente a otros escenarios regionales. Sin embargo, a partir de 2020 y especialmente desde el 2021, la tendencia cambió de manera acelerada. Para efectos de contexto, la serie reciente puede presentarse, lo que ustedes miran en pantalla, de la siguiente forma. En el 2019 se registraron aproximadamente 1.187 homicidios intencionales. En el 2020 pasamos a 1.372, año de pandemia.
2021 ya tuvimos 2.496. En el 2022, 4.824. En el 2023, la cifra superó los 8.000 casos y luego ya tuvimos en el 2004 7.033 homicidios y en el 2025 ya tuvimos un máximo histórico de 9.200 homicidios. Estas son datos públicos, ¿no? Em, Estas cifras no deben leerse simplemente como una estadística policial. Son un síntoma. Reflejan la consolidación de economías ilícitas, la disputa por territorios, el uso extendido de armas, la fragmentación de estructuras criminales, la penetración de mercados locales, la pugna de rutas logísticas y la conexión entre violencia interna y mercados transnacionales. La violencia no aparece en el vacío, no es algo aislado, tiene una economía detrás. Y la economía necesita rutas, protección, dinero, logística, corrupción y salida a mercados de mayor estabilidad. En este punto en particular aparece el vínculo con el sector marítimo, como más adelante lo voy a demostrar. La siguiente, por favor. El comercio marítimo internacional funciona sobre una logística legítima: mover grandes volúmenes, reducir tiempos, conectar mercados, garantizar trazabilidad, generar confianza. Y el crimen organizado busca exactamente lo contrario: ocultamiento, manipulación, infiltración, corrupción y aprovechamiento de puntos ciegos. La tensión entre ambas lógicas se produce dentro de la cadena logística. El crimen organizado no necesita destruir el comercio, le basta camuflarse dentro de él. El crimen organizado parasita cada uno de los eslabones de la cadena logística. Por eso, un puerto seguro no es simplemente un puerto con muros, escáneres, guardias. Todo eso ayuda, sin duda alguna. Pero un puerto verdaderamente seguro es aquel que entiende su cadena completa. Es aquel que conoce hinterland, su hinterland, ya vamos a referirnos a eso más adelante, controla sus procesos internos, analiza el foreland, identifica riesgos, protege a sus operadores honestos, comparte información, judicializa correctamente y mantiene continuidad operativa. Pese a todo lo que hemos conversado, el puerto debe mantener la continuidad operativa. Un puerto seguro no es aquel donde no pasa nada, es aquel donde lo que pasa puede ser visto, entendido, controlado y eventualmente judicializado. La siguiente, por favor. Y para ordenar mejor esta idea, conviene recurrir a dos conceptos: el hinterland, el puerto y el foreland. El hinterland es la tierra adentro, es el espacio de influencia terrestre del puerto. Allí se ubican las zonas productivas, los centros de consumo, los corredores terrestres, los ríos navegables, los parques logísticos, los depósitos, las zonas francas y los centros de almacenamiento. En el hinterland nace, se mueve, se consolida o se transforma la carga que luego llegará al puerto. El foreland, en cambio, es la proyección hacia el mundo, son las rutas. Comprende estas rutas marítimas, los mercados externos, los servicios regulares, los hubs de transbordo, las navieras, los puertos de destino, la frecuencia de la conexión. El Forland responde a una pregunta estratégica: ¿a qué mercados puede llegar el puerto y con qué regularidad? Entre el hinterland y el Forland existe el puerto, que no solamente es una infraestructura física, es el punto de conexión, es el lugar donde se integran tierra y mar, ¿sí?, con el comercio local y el mercado global. Un puerto eficiente depende de la calidad de su conexión con ambos lados de la cadena: la tierra que lo alimenta, esto es del hinterland, y el mundo al que se proyecta, esto es del foreland. Quien solo mira el puerto ve al muelle. Quien mira el hinterland y el foreland ve al sistema completo.
Esto es un concepto muy importante y creo yo que es la base angular sobre la cual descansa el análisis de inteligencia y el análisis en general de procesos productivos que giran en torno a un puerto. La siguiente, por favor, Yaritza. Lamentablemente, estos conceptos del crimen organizado los tiene plenamente claros, los entiende muy bien. No piensa únicamente en el puerto, piensa en el sistema completo, analiza el origen, el acopio, el transporte interno, el ingreso al puerto, la oportunidad de contaminación, la documentación, el embarque, el transbordo, la ruta marítima, el destino final y la monetización. Porque recordemos que per se la criminalidad per se no es el objetivo de las organizaciones criminales, sino la monetización, la rentabilidad. Eh, el crimen organizado no razona por instituciones, sino razona por oportunidades. No pregunta quién tiene la competencia formal, sino dónde está la vulnerabilidad real. Por eso, quien mira el puerto como un punto de embarque, quien mira el hinterland y foreland, ve el sistema completo, nada más. O sea, quien solo mira el puerto como un punto meramente de embarque, sí, y no mira los otros factores, no está analizando el sistema completo. Tenemos que analizar todos los eslabones que conforman toda esta megaestructura del sistema productivo y de exportación e importación que tenemos en el país. La siguiente, por favor. De allí surge una conclusión importante. Una incautación puede ser un golpe relevante, pero no siempre equivale a una desarticulación. Para una organización criminal, perder un cargamento puede ser un costo operativo, pero lo verdaderamente estratégico es afectar su capacidad logística, afectar su capacidad financiera, afectar la capacidad que tienen de corromper y, por supuesto, su presencia territorial. No solo hay que quitarle la mercancía, sino quitarle el sistema. Y eso es lo verdaderamente complejo. Por eso tenemos que hablar de una cadena de valor criminal. En la economía legal, eh, una cadena de valor explica que un producto se crea, se transforma, se transporta, se comercializa. En la economía criminal ocurre algo similar. Hay una producción o adquisición, acopio, protección y exportación. Hay una distribución, hay lavado de activos y hay reinversión. Cada eslabón, escuchen esto, cada eslabón genera valor y cada eslabón requiere actores. Algunos actores son violentos, otros son logísticos, pero son actores al fin. Otros financieros, otros documentales, otros de carácter tecnológico, otros corruptores, son los que aceitan la máquina de corrupción, y otros son aparentemente respetables incluso. El crimen organizado moderno no es solamente fuerza bruta, es una administración de riesgo ilícito. Esa administración de riesgo se expresa en distintas modalidades, como robo o sustitución de la carga, contaminación de contenedores, manipulación documental, uso de empresas fachadas, corrupción de funcionarios u operadores, desvío de rutas, aprovechamiento de transbordos opacos, utilización de carga lícita como cobertura y lavado de activos mediante comercio exterior, transporte o servicios aparentemente legales. Eso es lo que miramos casi todos los días cuando tenemos una incautación. Empresas fachadas, camuflaje dentro de carga lícita, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso es que no necesariamente una mercancía incautada desarticula una red. El verdadero golpe requiere quitarles del sistema, no solo la mercancía. La siguiente, por favor, Yaritza. En este contexto, he denominado que el ecosistema de competitividad segura, vamos a conversar sobre eso, que la carga lícita merece una reflexión particular. En economías exportadoras, ciertos productos requieren velocidad, refrigeración, cumplimiento de tiempos y, por supuesto, continuidad logística. Esa presión comercial
que es legítima y necesaria, puede convertirse en oportunidad criminal si no existen los controles existentes. Aquí surge un dilema, ¿no? Un país no puede paralizar su comercio en nombre de la seguridad, pero tampoco puede sacrificar la seguridad en nombre de la eficiencia. La solución, creo yo, no es mover todo más lento. La solución es moverlo mejor, con trazabilidad, con perfilamiento de riesgo, con interoperabilidad, control selectivo, inteligencia y cooperación pública-privada. Todos los actores, públicos y privados, cada uno en sus competencias. La eficiencia sin seguridad se vuelve vulnerabilidad. La seguridad sin eficiencia se vuelve obstáculo. El desafío está en unir ambos. En este contexto, creo yo que es importante abandonar otro paradigma. Considerar que la seguridad es un asunto exclusivo de la autoridad pública. El Estado ciertamente tiene un rol rector, pero la cadena logística es compartida. En ella intervienen actores públicos y privados, exportadores, operadores portuarios, transportistas, navieros, agentes de aduana, empresas de seguridad, aseguradores, proveedores tecnológicos y autoridades. Todos ellos deben formar parte de un ecosistema de seguridad, de lo que mencioné, un ecosistema de seguridad. Si la amenaza se mueve por toda la cadena, la respuesta no puede quedar encerrada en una sola oficina. Si la amenaza se mueve en cadena, pues la respuesta tiene que ser colegiada, al igual, en toda la cadena. Un puerto inseguro termina siendo un puerto menos competitivo. La siguiente, por favor. Y en este contexto, el cambio de paradigma es estratégico, ¿no? Y me voy a detener en este punto porque hablar de la integridad, que es una basada en la declaración de valores, debemos mencionar que la corrupción es el lubricante del crimen organizado. Sin corrupción, el delito se vuelve más caro, más lento, más regoso, más visible. Con corrupción obtiene información, acceso, protección, impunidad y capacidad de adaptación. La corrupción puede ser un pago, pero también puede ser una omisión, una infiltración, una manipulación documental, una contratación irregular, una decisión aparentemente administrativa o en efecto criminal, una vista gorda. Miramos hacia otro lado, no nos hacemos problema. Combatir la corrupción no es un asunto decorativo, es una necesidad estratégica. La corrupción, además, tiene un efecto multiplicador. Reduce el costo del delito y aumenta el costo de la legalidad. Cuando un operador honesto cumple procesos, invierte en seguridad y respeta normas, pero otro actor utiliza corrupción para acelerar, ocultar o manipular. Se rompe la competencia leal. El crimen organizado no solo trafica mercancías ilícitas, sino distorsiona economías, contamina mercados, erosiona instituciones y castiga a quienes hacen las cosas de forma correcta. Por eso hemos mirado nosotros muchos asesinatos. No voy a dar una versión oficial al respecto, pero hemos mirado el lamentable deceso de muchísimos funcionarios en el puerto, ¿no? Seguramente relacionados con los procesos que ellos mantienen. Y por eso creo yo que la integridad no tiene que ser entendida solamente como una capacidad operacional. Mejor dicho, la integridad debe ser entendida como una capacidad operacional. No basta declarar valores, hay que construir sistemas, controles internos, auditorías, análisis patrimonial, rotación inteligente de personal sensible. Hay algunos puertos que ya lo están haciendo, trazabilidad de decisiones, protección de denunciantes. Al respecto se están ejecutando algunas iniciativas respecto a esto de la protección de denunciantes, a la denuncia y a la protección de los datos de quien denuncia. Evaluación de riesgos, debida diligencia y sanción efectiva.
La integridad no es un póster en la pared, no es algo meramente declarativo. Es una práctica, tiene que ser una práctica diaria, medible, exigible, con estándares. La siguiente, por favor, Yaritza. Y en este contexto, debo mencionar que la inteligencia marítima observa el dominio, el Maritime Domain Awareness, la conciencia del dominio marítimo a través de la observación, del análisis de buques, de rutas, de patrones de navegación, de puertos, de zonas de fondeo, de tráfico marítimo, en definitiva, de un comportamiento anómalo, conectividad y amenazas en los espacios acuáticos. En cambio, la inteligencia criminal permite entender los actores, las redes, los mercados ilícitos, las estructuras de apoyo, las finanzas, la violencia, la corrupción, las empresas fachadas que mencioné y los vínculos territoriales. Separada tanto la inteligencia criminal de la inteligencia marítima, cada una mira desde su propio prisma, una realidad a lo mejor distinta, pero que debería complementarse. Integradas, tanto la inteligencia criminal como la inteligencia marítima permite ver todo, como dicen los norteamericanos, el big picture, la imagen completa. Miramos todo el sistema. Y en seguridad, ver el sistema es la diferencia entre reaccionar tarde y anticipar a tiempo. La inteligencia marítima y criminal deben cumplir un ciclo claro. Tienen que recolectar, analizar, fusionar y anticipar y proteger. Lo que no se ve en inteligencia no se puede proteger, pero lo que se ve mal se interpreta peor. Por eso, la calidad del análisis importa tanto como la cantidad de información. Y esa cantidad de información es la que genera no solamente los actores, no solamente el Estado, sino fundamentalmente los actores privados. Una base de datos sin análisis es un archivo. Una alerta sin un contexto es ruido. Una incautación sin investigación es un episodio nada más. Una operación sin judicialización es una foto. Y una política pública sin inteligencia es una apuesta. Por eso el objetivo debe ser pasar de la reacción a la anticipación, de la incautación aislada a la desarticulación de redes. Del control físico al control inteligente. De la institución solitaria al sistema coordinado para que se tenga una respuesta colegiada a todo lo que nos afecta como país. La siguiente, por favor. Y, y, y también con el análisis, y continuando con el análisis de inteligencia, esta no debe limitarse a responder preguntas tácticas inmediatas. También debe formular respuestas estratégicas. No solo dónde está la carga y dónde está la carga ilícita, sino qué condiciones permitieron que llegue hasta allí. No solo quién transportó, quién financió, quién facilitó, quién protegió, quién documentó y quién lavó. Y por último, quién se benefició. Debe responder a buscar estructuras, a buscar patrones, porque al crimen organizado se lo derrota entendiendo estructuras y patrones. Y en este contexto, la tecnología es indispensable, pero debe ser entendida correctamente. Los sistemas de monitoreo, radares, los ICE, análisis de datos, eh, son multiplicadores de capacidad, pero ninguna tecnología, ninguna, sustituye la integridad humana, la coordinación institucional ni la calidad de los datos. La siguiente. Por eso, el sector de la justicia es parte central de la seguridad marítima. Fiscales, jueces, investigadores, peritos, autoridades marítimas, policías, aduanas, operadores especializados y demás actores deben comprender la especificidad del delito marítimo. El mar presenta desafíos particulares: jurisdicción, competencia, cadena de custodia, preservación de evidencias, actuaciones en espacios acuáticos, cooperación internacional, identificación de naves, documentación comercial, trazabilidad de contenedores y responsabilidad de actores múltiples. Si estos aspectos no se manejan con precisión, una operación fuerte puede terminar en un caso débil.
También es importante comprender que el crimen organizado marítimo no se limita al narcotráfico, ¿sí? Aun cuando el narcotráfico es el más escandaloso, el que acapara más cobertura mediática, el narcotráfico, ¿sí? Sí, al generar enormes ganancias y violencia, por supuesto, tiene más cobertura. Pero el espacio marítimo, en mi modo de ver, puede ser utilizado para distintos delitos y, en efecto, es utilizado para múltiples delitos, como el tráfico de armas, la trata de personas, el tráfico ilícito de migrantes, la pesca ilegal, el contrabando, los delitos ambientales, la piratería, contaminación, la evasión de sanciones. Podemos ver, por ejemplo, los barcos de Rusia, los barcos de Cuba, ciberdelitos contra la infraestructura crítica y otras formas de criminalidad. Además, estas economías ilícitas pueden converger y ciertamente convergen. También es necesario hablar de la gobernanza marítima. La gobernanza marítima es la capacidad de ordenar, proteger y aprovechar los espacios marítimos y portuarios mediante instituciones legítimas, reglas claras, coordinación efectiva y visión estratégica. Sin gobernanza hay espacios grises y los espacios grises son el hábitat natural del crimen organizado, donde no está claro quién controla, quién responde, quién investiga o quién decide, el crimen se mueve con ventaja. La siguiente, por favor. Y en definitiva, una política seria frente al crimen organizado debe contener varios ejes. Yo he contemplado 9. Primero, la inteligencia integrada. No basta reunir datos, hay que convencerlos, convertirlos en conocimiento útil para decidir. Segundo, el análisis de riesgo. No todos los contenedores, rutas, buques, doctores tienen el mismo nivel de riesgo. Tercero, el control de corrupción. Sin integridad, todo sistema falla. Cuarto, la cooperación público-privada. Los operadores honestos son aliados. La seguridad de la cadena logística depende de que el Estado y el sector privado compartan estándares, alertas y responsabilidades. Quinto, la tecnología interoperable. No se trata de formar sistemas aislados, sino de integrarlos para generar alertas. El sexto, el fortalecimiento judicial. Los casos requieren fiscales, jueces, investigadores y capacidad y peritos capacitados en evidencias. También tenemos la investigación financiera, que es golpear la mercancía ilícita para, para debilitar a las organizaciones criminales. La prevención territorial, las comunidades cercanas a puertos y rutas, esto es parte del hinterland, deben ser parte de la solución. Sin resiliencia social, la infraestructura seguirá rodeada de presión criminal. Y la cooperación internacional, desde luego, esto de los crímenes organizados transnacionales necesitan una respuesta transnacional. Y finalmente una visión estratégica, ¿no? El crimen organizado no se derrota solo no con operativos, se lo hace con fuerza legítima y se debilita con inteligencia y justicia. La siguiente, por favor. El crimen organizado no puede intentar utilizar el mar, pero puede intentar utilizar el mar, pero no debe gobernarlo. El objetivo final no es cerrar los puertos, es protegerlos. No es detener el comercio, es blindarlo. No es perseguir solo a una mercancía, es desarticular la red cooperativa que la mueve. Con eso doy por cerrado mi intervención. Si alguien tiene alguna pregunta, estoy abierto. Muchas gracias. Capitán, muchas gracias por su exposición. La verdad, de muy buena utilidad para todos los presentes. No sé si tal vez alguien quiere realizar alguna pregunta, puede alzar la mano y se le da la palabra. Almirante Eduardo Navas tiene la palabra. Hola Cristian, ¿cómo vas? Qué Buen gusto día, señor. saludarte El gusto es mío. y te felicito por tu brillante exposición. En este contexto que tú has explicado claramente y has definido temas importantes sobre el tema de la corrupción marítima, yo creo que sí sería importante que nos des un pantallazo de las certificaciones que
los puertos o las empresas deberían tener para tratar de evitar la contaminación, ya sea en contenedores, en las cajas de banano, en los productos de exportación. Porque sí es importante esta parte que nos des un pantallazo general para que todos podamos entender y comprender que sí es posible en un momento dado tratar de evitar que los productos de exportación se puedan contaminar con el crimen organizado. Esa sería mi pregunta, mi querido Cristian. Muchas gracias muchas gracias por la pregunta, mi almirante. Un gusto que mi comandante de Guardia Marinas de hace casi 20 años, no, hace casi ya 30 años, esté, 30 años. esté tan lúcido y tan carismático como siempre. Bueno, respecto a su pregunta, Gracias. creo yo que existen muchas certificaciones, de hecho existen. Existe la certificación ISO 37001 del 2016, que es el sistema gestión antisoborno, ¿no? Es una norma internacional diseñada para ayudar a organizaciones públicas y privadas a prevenir y detectar y responder a los sobornos, a las prácticas corruptas. Esta exige una política antisoborno formal, o sea, para certificarse, ¿no? Evaluación periódicas de riesgo de corrupción. Existen formas en este momento de prevenir la corrupción. Yo le podría insertar otra, como por ejemplo el polígrafo, que es uno de tantos, es uno de tantos. La gente menciona mucho el polígrafo, pero existen otros. Eso por parte de las normas ISO, ¿no? Hay numerosas entidades, numerosos puertos, no sé si en el Ecuador, pero en otros países que sí han adoptado el ISO 37001, ¿no? Eh, por otro lado, considero que como Estado, sí hay normativas específicas anticorrupción. Tenemos que aplicarlas. Como manifesté al inicio de la exposición, el tema de la corrupción no tiene dos vertientes. Tiene el que corrompe y tiene aquel que se deja corromper, el corrupto y el corruptor, y esto es público y privado. Esto tiene que ser un concurso de todos. Y más allá de las normas que podamos aplicar, y yo estoy seguro que se adaptarán en el futuro. Conversé hace 2 semanas con el oficial que tenemos en Inglaterra y me manifestaba que el código PBIP ya se estaba adaptando a las nuevas realidades y básicamente es el tema del narcotráfico que se ha desbordado en el mundo, ¿no? Se está adaptando a esta nueva realidad. Entonces, estos códigos, estas normas, estas certificaciones varían de año a año. La que está vigente es la 37001. Y en definitiva, creo yo que nada lograremos si es que no se obtiene si es que no se tiene un compromiso real tanto de los actores públicos como privados. Pero en definitiva, esas son las certificaciones de las que yo le puedo mencionar. Gracias, Cristian, por... A la orden, señor. Muchas gracias, almirante, por su pregunta. Tal vez alguna otra persona que desea intervenir. Adelante, Ligia, tiene la palabra. ¿Cómo está? Buenos días, capitán Fiallos. Con mucho agrado su presentación. La hemos recibido aquí el equipo de Power Marítima. Y bueno, estábamos haciéndonos una consulta acá, que quisiéramos saber qué punto de vista usted tiene. Si bien es cierto que lo que usted nos explicaba, ¿no? Que esto no hay que verlo solo desde el punto de vista enfocado, por ejemplo, al puerto, sino ver el macro de la situación. Nosotros como corresponsales de los P&I Clubs recibimos consultas periódicas de si es que hay alguna manera de que los barcos, las embarcaciones, se puedan proteger tomando ciertas medidas para evitar que ellos sean una de las embarcaciones que sean pues, perjudicadas con este tipo de contaminación, bueno, de sustancias ilícitas. Ustedes que tienen una visión macro, quisiera saber qué punto de vista cómo usted ve este tipo de recomendaciones. ¿Qué recomendaciones usted piensa que pueden ser más acertadas para avisarles a las embarcaciones de tráfico internacional? Bueno, gracias por la pregunta, Ligia. Es muy oportuna.
Eh, las contaminaciones son un hecho, lamentablemente son un hecho y es algo que nosotros no podemos abstraernos, ¿no? Y no podemos negar lo evidente y eventualmente esas contaminaciones encarecen los seguros. Yo entiendo que por ahí va su pregunta, ¿no? Se encarecen los seguros. Y muchas compañías están adoptando medidas, han contratado empresas como para poder proteger su carga. Eso no es lo deseable, eso no es lo deseable, no deberíamos tener inconvenientes, pero si usted mira los puertos europeos, también tienen esos problemas. Y la contaminación se produce tanto en el hinterland, esto es antes de ingresar al puerto, como en el foreland, en la ruta. En el caso ecuatoriano sí se han denunciado que ha habido contaminaciones en la ruta ya saliendo de la boya de mar. Entonces, creo yo que aun cuando no son deseables, son legítimas todas las acciones que propendan de la empresa privada contra estos intentos de contaminación, que no solamente se tratan de foráneos, de intrusos que ingresan a la embarcación y contaminan o hacen un gancho ciego en un contenedor, sino también eventualmente también hay responsabilidad de las compañías. Hay personas que han estado involucradas, que han estado coludidas con la delincuencia. Entonces, en este contexto, creo yo que no solamente son las medidas per se, las barreras que se puedan imponer contra los eventuales incursores, sino también casa adentro, ¿no? Se tiene que entrenar a las dotaciones, se tienen que entrenar a los funcionarios respecto no solamente a las prácticas de antisoborno, sino respecto a las consecuencias que acarrea coludirse con una organización mafiosa. La mafia paga mal, el diablo paga mal a sus devotos y debemos tener claro eso. Ligia se Muchas encuentra gracias, con el muchas gracias. micrófono silenciado. Sí, A la orden, muchísimas gracias, capitán. a la orden. Muchas gracias por su comentario, Ligia. Tal vez otra persona que desee intervenir a realizar alguna pregunta. Bueno, capitán, yo le tengo una consulta. Según lo que yo le estaba escuchando al inicio del conversatorio, usted me mencionaba que a partir del 2020 la tasa de criminalidad aumentó radicalmente. Según su criterio, ¿por qué se debe esto? Bueno, hay diversos factores que los analistas han considerado que han sido desencadenantes a toda la ola de violencia que estamos registrando, ¿no? Uno de ellos manifiesta que el asesinato de los varones de la criminalidad en Ecuador, que era Jorge Luis Zambrano, alias Rasquiña, él fue asesinado en diciembre del 2020 en un centro comercial en Manta y mantenía cierta homogeneidad, digámoslo así, en los grupos criminales. Con el asesinato de él, pues hubo una diáspora, ¿no? Ya se empezaron a separar los choneros de los lobos y empezaron a formarse muchos grupos que básicamente se disputan tanto custodias como rutas del narcotráfico. Lo que estamos viendo es eso, una disputa entre grupos criminales que están tratando de sacarse ventaja unos a otros, ¿sí? Por las rutas y por todo el clúster criminal que significa el narcotráfico. Y por supuesto, la diferencia entre las organizaciones lícitas que pueden tener una disputa en tribunales, las organizaciones criminales tienen una disputa en las calles, ¿no? Con sangre, a sangre y fuego. Cuando una organización tiene rivalidad con otra, no la lleva a un centro de mediación, lleva la disputa a la calle, lleva la disputa a la calle. Eso es lo que estamos observando y por supuesto ese es uno de los factores que nos ha disparado la violencia, ¿no? Sumado a otros, por supuesto, ¿no? La pobreza, la falta de oportunidades, etcétera, etcétera, etcétera. Pero estos son los factores más importantes. Ok, capitán, y con respecto a este tema, ¿qué acciones se podrían tomar para contrarrestar esta situación? Según su perspectiva y su experiencia, ¿qué cree usted que sería la forma más conveniente para lograr contrarrestar toda esta situación? Creo que el trabajo colegiado del Estado, la respuesta firme del Estado es importante. La respuesta, digamos, con la fuerza legítima del Estado es muy importante para sofrenar los impulsos de los violentos.
Pero creo que más importante aún es la respuesta de la sociedad. Lamentablemente en nuestra sociedad tenemos una narcocultura. Nosotros no censuramos a quien tiene negocios o tiene cierto nivel de vida dudoso. Sí, no lo censuramos. No tenemos una respuesta social a eso. Y esta es la génesis de una sociedad que incluso se solaza cuando alguien sufre una tragedia. No tenemos la solidaridad del caso. No somos hermanos. Debemos empezar a cimentar el tejido social para dar una respuesta a este tipo de violencias, de violencia que como nunca la hemos vivido, ¿sí? Así que la respuesta es esa, ¿no? La violencia legítima del Estado, pero sumada al compromiso social, sumada a una sociedad de ciudadanos que entiendan que tenemos que seguir adelante con nuestro país, que tenemos que sembrar al tejido social, que no solamente nos debemos unir cuando juega la selección, sino también en otros aspectos de la vida. Así es, muchísimas gracias, capitán. Tal vez alguna persona que desee realizar alguna pregunta o con ello damos por culminada la participación del capitán, sin antes agradecerle su participación, su valiosa exposición. Muchísimas gracias. Creo que ha sido temas de realmente interés para muchos de nosotros. Sin antes podemos terminar, me gustaría compartirles en esta ocasión un seminario que nosotros igualmente estamos desarrollando en colaboración con algunas personas, algunos grupos que igualmente queremos que sean partícipes de ello. Estas jornadas son de jornadas internacionales de seguros marítimos. Dichas jornadas se desarrollarán 1 a 2 veces mensuales, los cuales tendrán participaciones tanto nacional como internacionalmente, incluidos los clubes PNI. En esta ocasión tenemos para este 23 de junio la participación del Gabriel Reina, el máster del WETS PNI. Ahí igualmente, de parte de Nacional, tenemos al doctor Leonidas Villagrán, partner de BL Abogados. Los invitamos a ser partícipes. Les he dejado el link y las inscripciones directamente en el chat para los que quieran participar y unirse en esta jornada. Para terminar, le agradecemos directamente al capitán Cristian Fiallos por su valiosa participación, igualmente a todos los participantes que nos acompañan en esta ocasión. Muchísimas gracias y que tengan un muy buen día. Gracias, buenos días con todos.